pocas semanas el Pentágono desclasificó más de 1000 nuevos documentos sobre el fenómeno OVNI. Pero ojo con esto, que es la primera vez que este tipo de información nos habla claramente de agresiones de ovnis, de personas que han quedado con quemaduras o con diferentes afecciones físicas por estar cerca de estas naves, o bien casos de abducciones de personas que estas naves se llevan en contra de su voluntad. ¿Son los ovnis una amenaza? Pues para hablar de esto tenemos a dos pilotos militares que nos van a contar sus experiencias sobre esto. Así que no os perdáis el siguiente podcast de Noche de Misterio, OVNIs, la amenaza. Juan Jesús Vallejo. Desde diciembre del año 2017, todo lo que sabíamos del fenómeno OVNI cambió. Y cambió porque comenzaron las diferentes filtraciones del Pentágono, ese gran órgano norteamericano que maneja todos los hilos militares y del poder, valga la redundancia, del poder del país más poderoso del mundo. Repito, eso fue diciembre del año 2017, comienzan a filtrarse vídeos de pilotos militares que están detrás de objetos volantes no identificados y empieza también la filtración de documentos. Por ejemplo, en el año 2004, un incidente realmente espectacular con el portaaviones norteamericano USS Nimitz. Bueno, pues de diciembre del año 2017 hasta aquí, todas estas filtraciones son, con sinceridad, una especie de telenovela de ciencia ficción. No sé si recuerdan aquella serie que se llamaba aquí en América Latina Archivos X, en España Expedientes X. Pues eso es lo que está sucediendo. Y yo creo que ya la prensa internacional, o parte de la prensa, ya no le da ni importancia a lo que está pasando, cuando realmente lo que está pasando es sobrecogedor. Hace muy pocas semanas, y juraría que somos el primer programa de radio o de televisión en Colombia en hablar de esto. Alejandro Bernal me está haciendo así con la cabeza que sí, que somos los primeros. Más de 1500 páginas desclasificadas por el Pentágono, donde se nos habla de cómo diferentes testigos, personas que han estado cerca de estas naves, luces, llámenlo como quieran, esos objetos volantes no identificados, esos ovnis, tienen efectos físicos, fiebre, dolor de cabeza, sudoración en las manos, caída del cabello, rinitis, cambio del color de la piel. Y en estos informes del Pentágono se nos habla de que esas secuelas físicas de los testigos que han estado cerca de las naves muy posiblemente son debido a el sistema de propulsión de las mismas. Un sistema de propulsión que no entendemos por la sencilla razón de que esas naves no tienen cohetes ni tienen tubos por los que sale un tipo de gas o algo que la propulsiona, ni absolutamente nada. O sea, cada vez tenemos más datos y lo que tenemos cada vez es más misterio, porque esas huellas físicas de nuestros visitantes nos demuestran que están aquí, que están entre nosotros, que están muy cerca y que hay gente incluso que por desgracia ha tenido lesiones por estar cerca de este tipo de objetos. Me fascina el fenómeno OVNI. No sé qué hay detrás. Mi hipótesis es que son realmente naves de otros mundos. ¿Cuáles son sus intenciones?
Dios santo. Si algún día lo sé, os aseguro que escribiré otro libro, ya sería el 8º. Me fascina, me intriga, me inquieta, y cuando veo informes así, incluso me preocupa. Porque, ¿serán los ovnis una amenaza? O como dicen los contactados, son hermanitos del espacio que vienen aquí y todo es paz y amor. No tengo ni idea, pero lo que tengo claro es que hay personas que están teniendo lesiones por esto. Y además, en esos informes, 129 casos de abducciones, 129 personas cuya libertad ha sido violada y vulnerada por los integrantes de estas naves de origen incierto. Bueno, hoy tenemos un programa de lujo con un montón de personas militares, documentalistas, y hoy va a ser un programa realmente de toda América Latina y para toda América Latina. Vamos a estar conectados con Argentina, Chile, Perú y aquí en Colombia, perdón, para hablaros sobre si los ovnis son una amenaza, qué son, por qué están ahí, y la preocupación de diferentes militares del mundo, militares latinoamericanos, los que tenemos hoy aquí, personas valientes que se han puesto a investigar sobre esto. Vamos a tener sus opiniones y vamos a tener sus experiencias encima de la mesa, así que no os perdáis este programa de lujo. ¿Qué hay detrás del fenómeno ovni? ¿Es una amenaza o realmente sus intenciones son pacíficas? El caso es que están ahí y que nos desafían. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como siempre, aquí somos una gran familia, la familia del misterio, hoy una familia más latinoamericana que nunca en este programa. Ya tenemos un numeral en Twitter que es OVNI Caracol. Repito, el numeral en Twitter para que pongáis vuestras preguntas y opiniones es OVNI Caracol. Así que vamos a arrancar porque hay un montón de gente para hablar. Por cierto, los que os gusta el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube, no se os olvide, Oculto tras la sombra. Todos los jueves tenéis podcast y todos los lunes tenéis vídeos. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestros invitados de excepción de esta noche. Hoy más que nunca, Latinoamérica unida bajo el fenómeno ovni, que más que fenómeno me atrevería a decir que hoy en día ya es una realidad. Total. Sin lugar a dudas. Y también, Juanje, aprovechar a saludar a la señora Ofelia Peña, mi señora madre, y a todas las madres de Colombia y Latinoamérica. Mañana es el Día de la Madre en muchos de nuestros países, así que un abrazo para todas ustedes, también para todos los oyentes que se conectan a nuestra señal en vivo y también en quienes nos escuchan en diferido a través del podcast que publicamos todos los jueves a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Como bien lo sabrá Juanje, el fenómeno ovni siempre me ha apasionado, siempre me ha encantado y creo que vivimos tiempos bastante interesantes los que siempre hemos creído en este fenómeno. Ah, sí, a mí hace 10 años me decían loco, sí. Ahora ya no me hablan. Por lo menos me he ido superando con el paso del tiempo, porque esto no lo puede negar absolutamente nadie, es una realidad muy tangible. Oye, qué buen dato, saludo y un abrazo a todas las mamás de Latinoamérica, todas las mamás de Latinoamérica y de Iberoamérica que escuchan este programa. Alejandro Bernal, cuando yo te comento, y fuiste tú el que me envió lo de estos informes, sí, cuando salen hace una semana, y yo me quedé loquísimo, hicimos un vídeo para Oculto tras la sombra sobre esto, para el canal de YouTube, y dijimos, esto hay que hacer un programa de radio y un debate, porque sí, claro, o sea, que el Pentágono esté diciendo, no, 129 abducciones estamos investigando. También con otras cosas como por ejemplo las secuelas de este tipo de avistamientos, no fiebre, dolor de cabeza, sudoración de manos, cambio de color en la piel.
Bueno, ya te digo, los que negaban el fenómeno ovni han dejado hablarnos. Directamente ya por lo menos están calladitos porque no pueden molestar, ¿no? ¿Qué opinas cuando te digo esos datos? Yo cuando me mandaste el informe me quedé loco, tío, y dije, no, pues esto hay que hacer un vídeo ya y luego un programa de radio. ¿Qué opinaste tú conforme te llegó la Es información? que curiosamente yo estaba revisando información al respecto, Juanje, y cuando leí el artículo, que a propósito son dos fuentes británicas, fue la prensa de Gran Bretaña la que realmente destapó esta caja de Pandora. Por una parte, un artículo de The Sun del 5 de abril, también Daily Mail de esos días, en donde pues Juanje fue a través del esfuerzo de estos periodistas que solicitaron la libertad de la información. Hace cuatro años. Sí. Y hasta ahora pueden acceder a esos 1500 folios tan absurdamente, o sea, una información tan grande, tan amplia. Y sobre todo, Juanje, algo que me deja pensando mucho es que dentro de esta información que fue desclasificado, hay un informe que tenía la fecha de marzo 11 del año 2010, que es el informe como clave en donde se evidencian todo ese tipo de estudios médicos relacionados con afectaciones que han tenido personas, pilotos militares que se han acercado a estos objetos voladores no identificados, haciendo eco de lo que usted comentaba. 129 casos de abducciones en este informe, 77 casos de missing time o tiempo perdido, 41 casos de quemaduras, 18 casos de impactos de una extraña fuerza inidentificable, e incluso 5 encuentros sexuales que estarían muy relacionados con lo que se llama visitantes de dormitorio. Exactamente. O sea, no es que los extraterrestres se monten orgías ni cosas así, no penséis nada raro. Efectivamente, casos de visitantes de dormitorio. Luego voy a contar que son visitantes de dormitorio, pero tenemos un montón de gente esperando: Argentina, Chile, Perú. Entonces vamos a arrancar ya, y arrancamos por el que ha estado en este programa muchísimas veces y toda la audiencia de Caracol Radio conoce, el señor Jorge Luis Zugdorf. Amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, desde Argentina, no sabemos si está o no está. Me dice, paso al siguiente mientras otra vez conectan con Jorge Luis Zugdorf. Bueno, pues vamos a arrancar entonces por Lima, que está aquí cerquita, que es el comandante Julio Chamorro. Don Julio, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, y honrado por la invitación de ustedes. Es espectacular. Julio, muchísimas gracias a usted por estar aquí, y siempre que traigo un invitado nuevo al programa, lo que hago es muy sencillo. Para toda la audiencia de Caracol Radio, prefiero que se presente usted. ¿Quién es Julio Chamorro? Bueno, yo soy en la actualidad comandante de la Fuerza Aérea en retiro, y mi participación en el fenómeno OVNI data de cuando era alférez, pero ya de comandante cuando fui subdirector de la Dirección Nacional de Intereses Aeroespaciales. Creamos la Oficina de Investigación del Fenómeno Aéreo Anómalo, ¿no? Esto fue en el año, bueno, el proyecto empezó en el 99, okay, y se trabajó hasta el 2002, en que fue inaugurada la oficina, y con un resultado espectacular. Y bueno, la razón de hacer eso fue que es mi creencia personal que una inteligencia extraterrestre no humana está interactuando con el planeta Tierra. Este tema es complejo, pero es importante reconocer ahora que es real, sí, y que actúa con inteligencia. Yo opino. Mi creencia se basa en pruebas físicas y también en testimonios, ¿ya? Y la vengo a compartir, y tengo expectativas al respecto, pero regionales, para hacer cosas juntos. Perfecto, y lo hablábamos antes por WhatsApp, antes del programa, a ver si nos unimos los investigadores latinoamericanos y somos capaces de hacer algo en condiciones. Don Julio, nos va a ir contando usted ahora todas sus experiencias y las investigaciones que hizo
cuando llevó esta oficina de investigación del gobierno y del ejército peruano. Pero vamos a presentar a todos los invitados, quiero que esto sea un debate, como por desgracia es de radio no nos podemos ver las caras, pero que habléis, me interrumpáis cuando queráis, y esto es un debate y una charla entre amigos. El que está ahora mismo en Chile también es otro señor que es militar, que es piloto militar, que es don Rodrigo Bravo. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Rodrigo. Hola, buenas noches. A ver, que tenemos algún problemilla. Vamos a ver si Richie... Bueno, pues vamos a seguir con Julio Chamorro, hasta ver si se puede conectar Rodrigo Bravo y Jorge Luis Zúñiga. Julio, nos comentaba usted que funda la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos. Y eso se hace por una iniciativa suya, y el gobierno de Perú y el ejército peruano la adoptan, o es realmente, o son varias personas, varios integrantes del ejército del aire los que dicen, oye, este fenómeno está aquí, esto nos está desafiando, esto hay que investigarlo. ¿Cómo fue el nacimiento de esa oficina de investigación por parte del ejército peruano, Julio? Bueno, el principal argumento que utilicé fue de que la Constitución política del Perú le encarga la defensa de su territorio a la Fuerza Aérea, al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea, y cada uno en el ámbito en que se desenvuelve, ¿no? En el caso de la Fuerza Aérea, en el aire. ¿Y dónde ocurren estos eventos? En el aire. Y el tema es de que pueden poner en peligro las operaciones aéreas en general, o sea, las operaciones civiles y las operaciones militares. Pero también hay un tema de soberanía, porque nadie puede venir a tu casa a pasearse tranquilamente sin que tú te enteres, sin que tú le hayas autorizado, sin que te hayas preparado a recibirlo también, ¿no? No, es que el espacio aéreo peruano es del Perú, no de cualquier otra persona, es de los peruanos. Es correcto, y como militar, como Fuerza Aérea y con el encargo de la Constitución, hay que agotar los medios para hacer respetar nuestra soberanía, pero también velar por la seguridad de las operaciones aéreas en general. Sí, claro. Nadie sí. puede poner en peligro a un avión con 300 personas, porque no sabemos qué cosa va a hacer ese aparato o qué va a hacer el piloto que lo ve, ¿no es cierto? Y por último, alguien tiene que responder por la seguridad en ese ámbito, ¿no? Es que me parece... Si pasa algo, las autoridades el pueblo, porque nos debemos al pueblo, va a decir, oye, tú estás ahí con el dinero de todos los contribuyentes, dime qué pasó, o qué hiciste, o haz algo, ¿no? Es que, claro, don Julio, lo que está diciendo usted me parece una cosa que está muy clara, y es lo siguiente. Siempre vemos el tema de los ovnis con una especie de romanticismo que se ha creado por el tema de los contactados y demás, pero muchas veces el problema es un problema de seguridad. Mire lo que pasó en el año 79 en España con el incidente Manises, cuando un avión tuvo que tomar tierra de emergencia en el aeropuerto de Manises en Valencia por estar en rumbo de colisión con un objeto volante no identificado. Y efectivamente, usted que es militar tiene claro que hay un tema de seguridad que es tremendamente importante para todos los peruanos y para todos los latinoamericanos. Creo que está ya Jorge Luis Zúñiga desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, amigo, compañero? Amigo, buenas noches. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora te escuchamos perfectamente, Jorge. Maravilloso. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar contigo, con Ale, con toda la audiencia y con dos grandes amigos y dos personas que realmente admiro mucho, como el comandante Chamorro y como Rodrigo Bravo. La verdad que para mí es un placer y creo que me voy a dedicar mucho a escuchar a toda esta gente que está hoy para hablar de manera tan brillante de estos temas. No, claro, y lo que estamos aquí, estoy intentando también que entre Rodrigo Bravo, creo que hay algún pequeño problema técnico y le voy a pasar ahora mismo el teléfono de Rodrigo Bravo a Ricardo en los controles, ¿vale?
mientras se hace todo esto. Espérate un segundito que voy a pasarle el teléfono de Rodrigo Bravo a Ricardo para ver si hay forma de que entre, aunque sea por teléfono. Perdonen por la pequeña demora. Bueno, Jorge Luis, muchísimas gracias, amigo, a ti, porque tú eres el que me ha pasado el contacto tanto de Julio Chamorro como de Rodrigo Bravo, porque yo te comenté hace unos días precisamente eso, ¿vale? Que se habían desclasificado unos informes nuevos por parte del Pentágono, donde, oye, se nos está diciendo, y esto va muy a colación de lo que estaba diciendo don Julio Chamorro, no sé si lo escuchaste tú, Jorge Luis, que lo que está pasando es, vamos a ver, aquí tenemos muy bonito que vengan los ovnis y les sacamos fotos y les sacamos vídeos, pero aparte de esto hay un problema de seguridad. Estos informes del Pentágono nos están dejando claro que aquí hay un problema de seguridad, porque a los 129 señores que les han abducido no lo han hecho pidiéndoles permiso y que firmen un consentimiento, ¿vale? O las personas que hay, los 42 casos investigados y más de 300 sin publicar, de personas que tienen quemaduras o que se han quedado afectadas porque se les cae el pelo, tienen fiebre por estar cerca de una de estas naves. Claro, de repente, esta telenovela que yo estaba diciendo al comienzo de la introducción del programa, decía que esto está siendo una especie de telenovela de ciencia ficción desde las primeras filtraciones de diciembre del año 2017 hasta ahora. Y bueno, pues lo que nos demuestran estos informes es lo que estaba diciendo don Julio Chamorro. Hay que investigarlo tal, pero aquí hay un tema de seguridad, que es que hay una cosa que es el espacio aéreo nacional de cada uno de los países que conforman Latinoamérica, y hay una serie de luces que pasan por nuestros cielos y que no tenemos claro qué son. Un día hablando con Jorge Luis de esto, y Jorge Luis me comentaba, no, Juanje, es que hay pilotos que están preocupados por el tema de seguridad. Es así, Jorge, y don Julio, cuando quiere entre, que esto que es un debate abierto. No, es así. A ver, hay una frase que Julio me dijo más de una vez y que para mí es muy interesante, y es: estos objetos están volando sin control e ingresan violando la soberanía aérea de todos los países. Entonces, también él me decía en ese momento, entonces ese es el punto por el cual a muchos países les cuesta admitir que existen, porque Claro. hay algo violando la soberanía que no pueden controlar. ¿No es así, Julio? Es correcto. Oye, Jorge, buenas noches, qué gusto escucharte. Qué placer como siempre, me encanta hablar contigo. Bueno, mira, si me quieren contar algo más, dentro del proceso de formar la oficina, yo tenía que encontrar argumentos que el alto mando coja y los tome como suyos, o que los convenzan de darme las facilidades para hacer funcionar esta oficina. Entonces, en esos días, en el 2000 exactamente, sucedía la FIDAE 2000. La FIDAE es la Feria Internacional del Aire y del Espacio, que sucede en Santiago de Chile y es la quinta del mundo, es la quinta más importante del mundo. Y de hecho, 6 meses antes de que nosotros empezáramos el proyecto de crear la oficina, Chile inauguró su oficina. Ok. Entonces yo me dirigí a ellos para que me apoyen, para que me den información, y fueron muy, muy amables y me invitaron a participar en esta ciudad de un congreso internacional del fenómeno OVNI que estaban celebrando en el 2000. Ahí conocí a personas muy, muy importantes y de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, me hice amigo de JJ Benítez, estaba la astronauta rusa, estaban personas importantísimas en el ámbito, ¿ya? Había conferencias, etcétera, y en una conferencia pasó algo que me llamó la atención y que usé después de argumento, ¿no? El expositor de los Estados Unidos ya expuso, en el año 2000 el PowerPoint estaba recién ingresando, ¿no?, nuestras facilidades, y él expuso en una de sus vistas un documento desclasificado del gobierno de los Estados Unidos donde contaba el hecho que ocurrió en La Joya, ya en el 81, cuando un avión peruano salió y digamos que combatió
o interactuó con un objeto volador no identificado que apareció dentro de la base aérea. Yo estuve presente, yo lo vi. ¿Ya? Wow, usted estuvo en ese momento, disculpe, Julio, usted estuvo presente cuando Óscar Santamaría le disparó a un objeto volante no identificado. éramos como 2.000 personas, 2.000 testigos que estuvimos ahí, porque eso ocurrió a la hora del parte. Wow. El parte es como un ritual que sucede en las mañanas en las unidades militares, donde todos forman y se cuenta a las personas que están presentes y se informa al jefe de quiénes no están y por qué, ¿no? O sea, hay un parte donde dice efectivos tanto, descuentos tanto, y el detalle va también, y por lo tanto disponibles estos otros, ¿no? Entonces eso se hace todos los días. En el caso de La Joya era las 6:45 de la mañana, en pleno desierto, ¿ya? Quiero que se imaginen, o sea, estábamos ahí, sucedió, pero ¿qué pasa? Que en La Joya esto era muy común, la aparición de estos aparatos y la interacción entre nosotros y ellos. Entonces, esta vez, ¿sabes cómo fue? Como que era un globo aerostático que se estaba desinflando y que iba a caer más o menos por la barrera de la pista. Las pistas de aterrizaje tienen una cabecera y tienen una barrera. Se llama barrera en el caso de los aeropuertos militares porque es un sistema ya de unas tiras elásticas que son capaces de detener un avión que ha perdido el control y está en tierra. Esta barrera es una barrera de contención, frena al avión. Entonces esto estaba sucediendo delante de nosotros a la altura de la barrera. ¿Ya? Yo lo he visto y yo vi que era un globo enorme, blanco, con la apariencia de que se estaba desinflando, ¿ya? Ajá. Entonces hicieron despegar al Sukhoi 22 a cargo de Santamaría. Espero que se pongan en el momento. Imagínense, el Sukhoi 22 es un avión con 12.000 kilos de empuje. Entonces, el sonido que hace, y sucede muy cerca de nosotros, hace vibrar el pecho. O sea, la emoción que te da ver despegar nuestros aviones es indescriptible. Tienes que verlo para sentirlo y poderlo después contar, ¿no? Más aún porque el avión despega con postcombustión, entonces con una flama de rojo intenso atrás del avión, es loquísimo, ¿no? Ajá. Entonces vimos el avión despegar, vimos al avión interactuar. Ahora, ¿por qué se ordenó destruir? En ese momento nosotros teníamos un ambiente tenso con la frontera, en la frontera, ¿no? Ajá. Y en la frontera con Chile. Un ambiente tenso porque nosotros tenemos nuestros negocios pendientes ahí, ¿no? Entonces, y acababan de llegar los equipos soviéticos. Entonces, junto con nosotros, que éramos 2.000 peruanos, había una gran cantidad de hermanos soviéticos enseñándonos a usar lo que acabábamos de recibir. O sea, todo estaba nuevo, todos eran juguetes nuevos. Ajá. ¿Ya? Entonces salió el avión, estábamos los rusos, sucedió la persecución, duró 40 minutos, Santamaría le disparó más de 60 obuses, etcétera. Sí, o sea, pero terminó porque se acabó el combustible, tuvo que aterrizar Óscar, y como siempre nos dijeron, bueno, si seguimos con el ritual del parte diario, y son 2.000 personas, y hay alguien que habla por un micrófono, y nos dijo, bueno, ahora termina el parte y todos nos vamos a trabajar, y esto se olvidó, no sucedió, como casi siempre era lo mismo, ¿no? O sea, en otras palabras que nos dijeron, bueno, no hablen de esto, ¿no? En ese momento, en el año 81, no teníamos las facilidades que hay hoy día, aunque no lo crean, no existía el celular, ni las cámaras, ni nada de eso, y además estaba prohibido ingresar a la base con las cámaras de ese entonces, que eran enormes, ¿no? El video recién existía el Betascan o el Betamax, ¿no? Y las cámaras que había para esos sistemas eran enormes. La cosa es de que en el año 2000, en esta reunión en Santiago de Chile, ojo que les he dicho que estaba los sistemas de seguridad, ¿ya?
en la base estaban activados y vivíamos en alerta roja siempre. Y los soviéticos habían llevado su propio sistema también. Entonces era inexpugnable. Nadie podía entrar, nadie podía nada de nada. Y en cambio aquella cosa blanca, aquella especie de globo estaba ahí, que luego no era un globo, porque si dice usted que Óscar Santamaría sale con un caza de combate y aquello se eleva, se mueve, una persecución que dura 40 minutos y luego le dispara no sé cuántos obuses. Bueno, yo entrevisté a Óscar Santamaría hace muchísimos años en la cadena SER en España y él nos comentaba que bueno, los obuses creo que son como de punta de uranio enriquecido, no sé, pero que eso, vamos, le pega un topetazo a un tanque y lo destroza. O sea, no es que le pegó tiritos de la feria, ni mucho menos. Claro, el efecto en el blanco era como que agarres un plato de gelatina y le metas un alfiler. O sea, simplemente no le hacía nada. A la gelatina le metes un alfiler y no pasa nada, ¿no? Eso comentaba Óscar, sí. Bueno, para eso los detalles, mientras yo lo vi blanco, el momento en que sale Santamaría empieza a ascender y comienza a cambiar de color y se pone plomo, plateado, totalmente plateado, y se infla nuevamente, se convierte en una esfera perfecta, ¿no? Wow. Pero bueno, lo que te quería comentar como importante, quizá tan importante como el hecho en sí, es de que en la pantalla este americano nos presenta un documento del gobierno americano, ¿no? Está con los logos y todo, con algunos parches ahí, borrando algunos temas, relatando lo que pasó con Santamaría con lujo de detalles y con más datos que los que yo recordaba. Wow. Es decir, el número de cola del avión, cantidad de combustible consumido, tiempo volado, munición utilizada, la performance del avión, etcétera, etcétera. Y ojo, ¿no? Dos cosas importantes. Se supone que eso no debió haber pasado, porque no había forma de que ellos se enteren. Y número dos, de que Estados Unidos nunca investigó el fenómeno OVNI y tenía esa información detalladísima de algo que sucedió en el Perú, ¿no? No, y vamos a ver, hay un tema ahí claro, o sea, el gobierno norteamericano ni el ejército norteamericano le pidió a usted o a otros mandos peruanos que le dieran la información, con lo cual estamos hablando de un caso de espionaje más claro que el agua. Creo que no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta. Y si tanto les interesa el fenómeno OVNI, será por algo. ¿Vale? Será por algo. Pero bueno, es que creo que tenemos a Rodrigo Bravo ya sí conectado desde Punta Arenas, Chile. Don Rodrigo, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo me escuchan? Te escuchamos bien, te escuchamos perfectamente por teléfono. Hemos tenido algún problema técnico, pero ya parece que está solucionado. Rodrigo, muchísimas gracias. Sé que es muy tarde en Chile, ¿vale? Y que bueno, pues si de repente pues te quieres ir a dormir en cualquier momento, cuando llegue la próxima hora o lo que sea, nos lo comentas y sin ningún problema, Rodrigo, muchísimas gracias. Rodrigo, creo que has estado escuchando a Julio Chamorro, creo que lo conoces también personalmente, tú eres piloto militar ahí en Chile, creo que no habrás podido escuchar el principio del programa, pero bueno, básicamente lo que he estado comentando es que desde el año 2017, desde diciembre hasta ahora, que empiezan las filtraciones del Pentágono, pues ya nadie puede negar que el fenómeno OVNI existe, que es real, que gobiernos como el de los Estados Unidos de América lo están investigando, que hace poco pues hubo una filtración, otra nueva filtración del Pentágono, gracias a dos periódicos británicos en virtud de la Ley de Libertad de Información, donde se comenta que hay casos en que hay personas que están cerca de estas naves y han tenido fiebre, dolor de cabeza, sudoración de manos, caída de pelo, o sea, efectos físicos, y se habla incluso de 129 casos de abducciones. Entonces, Rodrigo, me gustaría, si puedes, como es la primera vez que entras aquí en Caracol Radio en Noche de Misterio, para la audiencia de Caracol Radio, ¿quién es Rodrigo Bravo y qué opinas de lo que está sucediendo en la actualidad con el fenómeno OVNI, con desclasificaciones como las que te he mencionado? Bueno, primero, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a Jesús, a Alejandro, Richie, creo que está en los controles,
a Jorge Luis, quien me hizo extensiva esta invitación, y por supuesto no tengo el gusto de conocer en persona, pero he visto varios reportajes del comandante don Julio Chamorro, a quien lo he seguido por varios años, y tengo muy buenas referencias de él, ya que el caso que él precisamente estaba hablando es uno de los que incluí en un libro que publiqué el año 2010, que es Morfología Aeronáutica, porque personalmente conocí al comandante Oscar Santamaría y al investigador Anthony Choi de Perú en Estados Unidos, cuando fuimos a la conferencia de Washington en el 2007. Ajá. Entonces, la verdad que ahí tuve la oportunidad de poder, digamos, en primera persona ver precisamente el relato de alguien que tuvo una experiencia de estas características y ya llevaba varios años trabajando este tema. Como bien dices tú, yo soy piloto del Ejército de Chile, soy piloto militar desde el año 2000, y claro, me involucré en este tema, podríamos decir, de una forma fortuita. Para poder egresar como piloto el año 2000 se me dispuso a hacer una tesis con respecto a este tema, que se llamaba Introducción al fenómeno OVNI, consideraciones para la seguridad aérea. Y la verdad que de ahí en adelante no he seguido vinculándome en esto. Trabajé como asesor externo del CEFA entre el 2002 y el 2006. El CEFA es el Comité de Estudios de Fenómenos de la Dirección General de Aeronáutica acá en Chile. Ajá. Y luego ya como representante del Ejército entre el año 2010 y el 2016. Entonces, la verdad que muy bien lo que alcancé a escuchar que comentaba acá el comandante Julio Chamorro. El tema que estamos hoy día hablando, un tema que si bien tiene muchas aristas, tiene quizás yo diría varias líneas de investigación de acuerdo a los intereses, por supuesto, de cada uno, pero en cierto modo aquí lo que se está hablando es un tema de seguridad aeroespacial. Eso es. De la prevención Eso es. e investigación de accidentes aeronáuticos o de incidentes aeronáuticos. Eso es. Obviamente que hay una serie de otras cosas que por supuesto que tienen que ser investigados, y como bien señalas tú, todo esto que partió con el tema del Pentágono a partir del primer reportaje del New York Times el 16 de diciembre del 2017, correcto, ha generado quizás como que resucitó un poco el interés por la investigación ufológica, a sabiendas que Estados Unidos desde el año 48 está investigando esto con el proyecto SAIN. Pero independiente de eso, existen países como en este caso es Perú, como en este caso es Chile, como es Francia, como es Bélgica, que llevan varias décadas ya trabajando esto desde la perspectiva de la aeronáutica. Entonces, aquí no estamos poniendo en duda la existencia de un fenómeno. Aquí se habla de un fenómeno que tiene características físicas y que de una u otra forma hace ingreso de forma, yo diría, incluso irresponsable. Ilegal e irresponsable, sí, claro. Sí. Dentro de los espacios aéreos, y eso es lo que en realidad tiene hoy día de cabeza gran parte de las autoridades aeronáuticas y civiles en todo el mundo. Listo, pues ahora nos vais a dar más datos de eso, ya estamos todos en debate, ¿vale? Pero tengo que cortar un segundito para un boletín deportivo y ahora mismo doy pie y arrancamos el debate. Bueno, pues vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Omni Caracol, que viene un pequeño boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Omni Caracol. Tremendamente feliz por hacer un programa así. Chile, Perú, Argentina, Colombia, un español aquí en Colombia, o sea, más Latinoamérica y más Iberoamérica. Imposible, y muchas gracias a Jorge Luis Surdorf, que es el que ha pasado estos contactos. Lo que os he dicho, me gustaría que esto fuera una tertulia. No nos podemos ver las caras, pero podéis intervenir todos, Rodrigo, Julio, Jorge Luis, cuando queráis, sin pedirme la palabra y sin nada de nada. Y mi pregunta es la siguiente: con la exposición que ha hecho ahora también Rodrigo Bravo respecto a esto, o sea, ¿estamos realmente ante un problema de seguridad? O sea, yo he contado el caso Manise. En 1979 España hay que un avión
toma tierra por estar en rumbo de colisión con un ovni. Yo entrevisté al copiloto, que en paz descanse, a Ramón Zuazu Nagore, y Ramón me decía: tomamos la decisión correcta, teníamos más de 100 personas a nuestro cargo y la seguridad es lo que está por encima de todo. La pregunta también para cualquiera de vosotros tres: ¿qué pensáis que va a suceder con el fenómeno ovni a partir de ahora que Estados Unidos ha puesto encima de la mesa? Oigan, señores, estamos investigando esto, no sabemos si son drones chinos o qué cosa es, que bueno, cuando dicen lo de los drones chinos a mí me da hasta por reír, ¿vale? ¿Qué pensáis que va a suceder ahora? ¿Los gobiernos se van a poner más en serio? Rodrigo, Julio, Jorge Luis, ahí tenéis el micrófono para hablar. Bueno, si me permites. Sí, claro, Julio. Bueno, Rodrigo, hola, ¿cómo estás? Creo que este es el momento, como conversamos antes de empezar el programa por WhatsApp, de empezar a prepararse para el contacto, ¿ya? Los americanos están soltando información, por una parte por la presión, por otra parte los medios de comunicación ahora, como nunca antes, nos acercan muchísimo, y eso hace que allá haya reacciones del pueblo, de la gente, pidiéndole más luz sobre el tema, ¿no? Y en ellos las reacciones son distintas a las de nosotros en esta región. Ya eso quería resaltar, porque durante el funcionamiento de la oficina en el Perú encontramos varias cosas que comentar. Como te dije, el que se preocupen y no lo digan los Estados Unidos del fenómeno y tengan información, etcétera, ¿no? Y que no la comparten, además, ¿no? Sí, no la comparten. Pero ¿sabes qué pasa? Que aquí en nuestra región hay como una genetomimesis, o sea, una memoria genética con respecto al fenómeno. ¿Qué es lo que te quiero decir? De que la actitud de la gente de nuestra región es distinta a las de otras, a los de los europeos. Sí. Y aquí la gente es como muy receptiva al fenómeno, efectivamente. Y le dan una explicación una de las cosas que tiene el fenómeno es que tiene historicidad. O sea, tú puedes encontrar testimonios que ahora se interpretan como que nos están avisando o que vieron el fenómeno y que lo reflejan en los trabajos que hicieron en esa época, y yo me remonto o he encontrado y visto personalmente petroglifos, ¿no? Sí. Y aquí hay un montón de bosques de petroglifos. He ido a uno muy interesante en una localidad que se llama Huánuco, en un sitio inaccesible, fue muy difícil de llegar, de hecho lo vi de lejos nada más. Es una pared en un precipicio donde está grabado en piedra un viaje interestelar, ya que empieza Wow. te describe un lugar en las estrellas de donde salen y viajan, te describen un viaje, y al final ya lo más cerca a las personas, me refiero, o sea, imagínate la pared esta del precipicio, ya casi al llegar al piso está claramente una nave, ¿ya? Una nave, y está claramente la tripulación que baja de la nave, ¿ya? Entonces, en otras circunstancias esto se conocería a nivel mundial y habría 7.000 teorías, ¿no? Sí. En este caso, en Huánuco y en Perú, está la explicación que te dan los locales es de que, bueno, nosotros acá llamamos a nuestros protectores apus, y los cerros son la imagen de estos protectores. O sea, cada ciudad tiene un apu que es su protector, ¿ya? Y cuando y bueno, ¿qué opinas de que mira, bueno, está plasmado en un cerro? Quiere decir que es cosa de los apus, ¿ya? O sea, no hay por qué preocuparte, ellos están en otro nivel, y entre ellos son amigos y todo eso, ¿no? Entonces, también es importante tomar en cuenta la actitud de la gente de nuestra región con respecto al fenómeno, ¿ya? Definitivamente hay un feeling más suave, más amigable
hacia esto por aquí, ¿no? En ellos. Ahora, lo que pasa es de que también no sabemos qué son, de dónde vienen, si son los mismos, ¿no? Entonces, en el mundo ha desarrollado mucho la investigación. Lamentablemente, de lo que tenemos disponible son especulaciones nada más. Si alguien tiene la verdad, no la ha soltado, pero nos involucra a toda la humanidad. Hombre. Pero en el caso de Sudamérica nos involucra y nos hermana. Este tema del ovni que les comenté que sucedió en La Joya, por decirte, sucedió el lunes en La Joya, y yo en la noche del sábado vi un programa de televisión chileno, ya, donde hablaban, o sea, todo el programa se dedicó al tema ovni y describían, para mí, el mismo que estuvo en La Joya, estuvo en Chile y en el norte de Chile, que es el sur de nosotros, y lo vieron y demandó tanta atención que tuvieron un programa de televisión completo comentando o tratando de darte una explicación. Por supuesto, trataron de decir de que bueno, sucedió lo mismo que La Joya, pero no sabían que había sucedido en La Joya, ¿no? Pero entonces aquí... describieron describieron el tema como que era un globo aerostático, también igualito. Pero aquí lo que está usted poniendo sobre la mesa varias cosas que me parecen tremendamente interesantes. Y quiero darle paso a Rodrigo porque no sé si cuando termine la hora va a ir a dormir o no, y faltan 4 minutitos para que llegue el informativo de En Punto. ¿Me puedo interrumpir un segundo? Sí, Jorge, habla. Así como el comandante Chamorro hablaba de cómo funcionaba la oficina en Perú, es muy interesante si Rodrigo puede contar cómo funciona la oficina en Chile, que también es súper interesante. Y por otro lado, así como Julio fue testigo del caso La Joya, yo le preguntaría a Rodrigo por el caso en el que él fue testigo, que es impresionante. Lo que pasa es que, Rodrigo, te vas a tener que quedar un poquito de la siguiente hora, si no te importa, para poder contar eso, ¿vale? Dale, Rodrigo. Oye, no, Jesús, cuenta con eso y yo me quedo hasta el final del programa. No vale, gracias. Muy interesante esto, no podría dormir. Vale, listo. Vale, perfecto. No, pues responde tranquilo. Yo te voy a cortar en 3 minutitos, ¿vale? A las 11 en punto, pero luego arranca otra vez, o sea, sin miedo. Rodrigo, ahí tienes el micro, tuyo es. Bueno, yo, la verdad que aquí está muy interesante esta conversación, son varios tópicos que hay que ir de a uno. Primero, viene la pregunta, ¿por qué o para qué estudiamos los ovnis? Que eso yo creo que es algo que a todos nos llama la atención, de tratar de dilucidar para qué. En ese sentido, independiente de la inquietud humana, decir si es que existe la posibilidad o no de que sean extraterrestres, si son tecnología, uno va viendo la evolución de este tema. Porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hablábamos de Foo Fighters cuando, de una otra manera, los mismos fenómenos que se veían en la antigüedad o se ven hoy día. Después, durante la Guerra Fría, entre el 47 y el 91, hablábamos de tecnología de la cortina de hierro del otro lado. Después, con el globalismo, a partir del Net Day del 95, ya todo de China. Entonces, siempre se le busca una explicación más bien terrenal cuando hay fenómenos que son realmente inexplicables. Entonces, exacto, ahí viene quizás esta pregunta que es muy interesante, pero que en este caso nosotros es tan inmenso, tan grande este tema, que lo vamos acotando a lo que dice muy bien el comandante de Julio Chamorro, a la parte de seguridad aeroespacial. Es decir, estamos analizando más los efectos que las posibles causas, porque los efectos es lo único que tenemos quizás cuantificable, que podemos medir y podemos darnos cuenta de que además que hay un componente físico real, las causas pueden ser múltiples. Es decir, aquí estamos hablando de una multiplicidad de fenómenos que en realidad es para volverse loco. Entonces, sí, por eso, mientras más vamos acotando, yo creo que es más preciso para poder tratar de entender algo que hasta ahora no tiene explicación alguna. Que no tiene explicación ninguna pero, por ejemplo, Rodrigo, tú cuando dijiste de hacer una tesis y un trabajo sobre ovnis y tal, en el ejército chileno no te miraron diciendo, oye, este tipo está loco, o al revés, dijeron, oye, por fin llegó uno que dijo, venga, a poner esto encima de la mesa y a hablar sin miedo y sin tapujos. No, es que lo que pasa es que, esta tesis fue como quizás
una consecuencia de un avistamiento del 27 de marzo del año 2000 de un avión del ejército, un Citation 2, un Cessna 550, y ahí surgió la idea de profundizarlo, pero desde la perspectiva de seguridad aeroespacial. Entonces, en ese sentido también hay que ser bastante condescendiente en que lo que es Sudamérica, no es que seamos relajados para mirar este tema, yo creo que lo miramos desde otra perspectiva, es decir, mucho más cercano y no con esa visión tan, yo diría casi, no sé, cuando uno habla de Europa o en este caso de Asia como algo casi divino, acá lo vemos algo como un poco más natural. En ese aspecto ya no está ese miedo al ridículo o esa sensación de que si uno reporta un incidente lo van a tratar de loco, sino que al contrario, hoy día hay una apertura, es cierto, y es muy bueno que sea así, porque poco a poco vamos entrando en ya, no quiero decir aguas pantanosas, pero en la realidad es un fenómeno físico que hoy día está en los espacios aéreos. Claro, es un fenómeno que está ahí y que militares como vosotros y pilotos, como es tu caso, sois los que más luz podéis arrojar porque sois obviamente testigos más cualificados que el resto de los mortales que yo, que soy periodista. Ahora nos vas a contar tu caso y tu vivencia, Rodrigo, pero un segundito porque va a venir ahora mismo lo que es el boletín informativo, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Omni Caracol. No os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral OVNI Caracol. Muy feliz de que programas como hoy lo que nos demuestran es que realmente el misterio y la investigación de estos temas son capaces de unir toda Latinoamérica y toda Iberoamérica, porque aquí un servidor es de un poquito más lejos. Y bueno, vamos a continuar con esta tertulia. Repito, todos podéis hablar y nos hemos quedado en que Rodrigo Bravo nos iba a contar la experiencia que él tuvo como piloto. Le estaba preguntando a Jorge Luis Zurdos a Rodrigo Bravo Rodrigo, ¿cuál fue la experiencia que tuviste y que a lo mejor te hizo mirar el fenómeno OVNI de otra manera? Bueno, la verdad esto sucede en Copiapó, en la tercera región de Chile, en el desierto de Atacama, el 21 de marzo del 2012. Íbamos volando un Caza 212, un avión de transporte para lanzar paracaidistas nocturnos, paracaidistas libres. Ajá. Y observamos una luz bastante extraña que en un principio nos llamó la atención porque efectivamente estaba como una estrella pero cambiando de colores rápidamente y de un momento a otro agrandó, quedó más o menos como un foco, tal cual como si fuera un avión en sentido contrario con sus focos encendidos. Uh-huh. El punto está en que en un principio yo obviamente pensé que era un avión en sentido contrario, pero hablando que yo iba volando desde la cordillera hacia el mar y esto estaba sobre el mar, no pudimos más o menos apreciar la distancia real porque de noche se pierde la profundidad, pero la verdad que se observó tal cual como un foco de un avión comercial, hablo de un Airbus 320, una cosa así. Okay. El punto está en que llamé por frecuencia al centro de control que estaba en esos momentos supervigilando la operación que estábamos haciendo y me confirmó que no había más tráfico en la zona. Entonces el otro piloto hace un cambio de luces, empieza a encender y apagar las luces de nuestro avión y esta cuestión o este fenómeno empieza a mutar de colores y a hacer pulsaciones. Y en ese momento el mecánico tripulante que iba atrás como low master le avisa a los paracaidistas y todos los paracaidistas, que en este caso eran 10, van hacia adelante y de repente miro a mi costado derecho y veo muchas cabezas y todos gritando, como decimos acá, chilenismos, que son garabatos, porque mientras esto hacía una pulsación, era un grito con epitafios que son irreproducibles para la radio. El tema está en que en ese momento de desesperación y de asombro, no escuchaba tampoco las comunicaciones, hasta que en un momento se logra recepcionar la comunicación radial del hombre que está abajo, que señala el momento que tienen que lanzarse los paracaidistas, la rampa ya estaba abierta. Nosotros
tocamos el timbre, prendemos la luz verde, van corriendo desde la cabina hasta la rampa y se lanzan, y esto sigue haciendo sus movimientos o sus pulsaciones, hasta que en un momento a otro, estoy hablando que este fenómeno duró más o menos 2 minutos, 3 minutos como máximo, vuelve a su tamaño original y descienden en 45 grados hacia el norte, donde finalmente a mitad de la altitud nuestra, nosotros estábamos a 6.000 pies, que son como 4.500 metros más o menos, a la mitad esto se hace una última pulsación y se apaga. La verdad, reportamos el informe completo. Una vez que aterrizamos, nos separamos los 4 integrantes de la tripulación, hicimos los informes de manera escrita separados. Después nos juntamos a comparar y nos dimos cuenta que habíamos observado lo mismo, las mismas manifestaciones, los mismos colores, es decir, nadie agregó ni sacó nada. Y bueno, a mí me dio mucha risa porque en esa época efectivamente estaba como asesor del CEPA y me tocó recibir mi propio informe y el propio audio. Y hice la transcripción de mi propia voz, que es bastante particular. Bueno, en lo personal yo había tenido la oportunidad de analizar este fenómeno, estudiarlo, había escrito ya un libro, pero aquí logré evidenciar, es decir, vivir lo que había escuchado por varios años, y en realidad es distinto sentir esas sensaciones y ese momento cuando tú tienes frente a algo que no tienes cómo explicar, porque perfectamente yo podría darle alguna explicación, pero para ser sincero, eso no tiene explicación por lo menos convencional, no está en presentación del radar, no está en el radar de nosotros, pero estaba ahí, lo vimos todos, lo vimos 14 personas. Sí. Entonces, además de la anomalía propia, del cambio de tonalidad, de las pulsaciones, de la disminución de altitud, de descenso, es decir, es una cuestión muy compleja ahí. Entonces, a mí me sirvió para, en cierto modo, en primera persona darme cuenta que porque yo además andaba con una cámara fotográfica con un tremendo zoom, después de que esto se apagó me acordé que andaba con la cámara. Entonces, ustedes comprenderán que esos momentos de tensión, obviamente uno de los únicos está preocupado es de asegurar que el vuelo sea seguro, y en un momento determinado estuvimos a punto de abortar la misión y darnos media vuelta a irnos, porque estamos hasta incluso con un poco de miedo. Entonces, esas sensaciones es importante vivirlas en primera persona para darnos cuenta de que cuando un piloto, como tú mencionabas el caso Manises, toma una resolución producto de esto, de un incidente de vuelo, eso no se le puede cuestionar. A mí me sorprende cómo en España los escépticos negacionistas hicieron pero pedazo a la tribulación porque simplemente tomaban la decisión de aterrizar en la mitad del vuelo. Bueno, yo te digo una cosa, Rodrigo, es más grave de lo que tú dices por lo siguiente. Mira, después de muchísimos años, el primer periodista que entrevistó a todos los implicados en el caso Manises es un servidor que te está hablando, gracias a que me dio un permiso el Ministerio de Defensa, el jefe de prensa del Ejército del Aire, ¿vale? Entonces, yo entrevisté a Salvador Tomás, expiloto militar, que era el jefe de seguridad del aeropuerto de Manises. Entrevisté a Fernando Cámara, que es el capitán en aquel momento, acabó siendo teniente coronel, que persiguió con un Mirage F1 al objeto. Y, con sinceridad, Salvador Tomás, que no conoce y ha hablado jamás con Fernando Cámara, me dijo: Salvador, mira, cuando nos dicen que viene el avión para acá, él sale a pista y por radio se comunica con la torre control. Y me dice: somos más de 30 testigos los que vimos cómo llegaba el avión y la luz que le bloqueaba de cola, que iba en la cola del avión. Esa luz se queda encima del aeropuerto de Manises y por eso es por lo que se toma la determinación de que vaya un Mirage F1 y saque esa luz de ahí en lo alto, pues porque tenías un aeropuerto de una de las ciudades más importantes de España sin poder operar. Y a mí Fernando Cámara, que me concedió una entrevista después de muchísimos años de silencio,
me dijo fuera de cámara, no, pues es que ahora la gente dice que yo me confundí con una chimenea en una fábrica de escombreras, o que es que era otra chimenea de una fábrica de Argelia, no te pierdas esto, y tal. Y a mí, ¿sabes lo que me dijo Fernando Cámara? Fuera de cámara, obvio, me dijo, mira, Juanje, a mí esto de los ovnis me importa no voy a decir la palabra, dice, pero yo vi lo que vi y viví lo que viví. Y bueno, y aquello me costó, o sea, eso es un informe militar de más de 200 folios, no te creas que fue una paginita o dos. Y entonces, a mí esa historia me parece fascinante, te lo comento, Rodrigo, porque tuve la suerte de investigarla muy, muy a fondo, con todos los testigos. Te repito, yo estuve con Ramón Zuazu, porque el Lerdo de Tejada, que era el piloto, ya había fallecido, ¿vale? Te estoy hablando que este reportaje yo lo hice como en el año 2001. Pero Ramón Zuazu me contó toda la historia. Es más, hablé con Francisco Jiménez, con el que estaba de mecánico. También el avión, que en aquella época los aviones llevaban mecánico. Y para mí esa historia de las más fascinantes que he investigado en mi vida. Y efectivamente, llegan el grupo de, yo lo llamo los ciencinazis, ¿sabes? Que es como de, no, todo es mentira. Pero vamos a ver, pero ¿cómo es mentira? Pero tú has entrevistado al piloto, has entrevistado al jefe de seguridad del aeropuerto de Manises, has entrevistado al señor que fue con un Mirage F1. Creo que eso es hacer periodismo, ¿vale? O sea, efectivamente, hablar con los implicados y demás. Efectivamente, Rodrigo, yo estoy de acuerdo contigo al 100%. Siempre, bueno, pues hay gente así, pero lo que sucedió aquel día de 1979, a día de hoy, no tiene explicación. Como dice el informe militar. El informe militar dice exactamente, es que como me lo leí, me lo sé de memoria la frase. Una nave desconocida, propulsada por una energía también desconocida, surcó esta noche los cielos de España. Y más claro que lo dice el informe militar. Y mi papá, que en paz descanse, era militar. Y los militares en España, ni igual que en Chile, igual que en Perú, no se andan con tonterías. Hacen las cosas bien como hay que hacerlas. Así que, Rodrigo, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Y ahora me gustaría, aparte del speech que me ha salido, pues porque es verdad que has tocado un caso que conozco muy bien y que me indigna cuando hay gente que dice que eso es como que no. O sea, entrevista a toda la gente que hay que entrevistar, amigo. Totalmente. Claro. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí la falta de rigurosidad en esos investigadores, o sea, no son investigadores, son de frentón o de frente, son negacionistas. Negacionistas, sí. La negación hoy día es una cuestión que, claro, es casi como un dogma. Es decir, aquí ni siquiera se abre la posibilidad de. Recién lo comentaba con Antes Chamorro. Él vio este cónclave que se hizo en la ciudad de 2000. Ese tipo de cosas son las que hoy día hacen falta, tal cual como fue el informe Sturrock del 97, ojalá como se desenvuelva el famoso Take Force que se está haciendo en Estados Unidos. Faltan hoy día que venga un grupo multidisciplinario a tocar y a conversar de este tema, pero de manera completamente objetiva. Sí. Y eso yo creo que no está en deuda. Oye, pero esta pregunta va para todos, Rodrigo, Julio, Jorge. El fenómeno está ahí. Todo esto está cambiando desde las filtraciones que empiezan en diciembre de 2017 por parte del Pentágono. Decía antes Julio Chamorro que, por ejemplo, fíjate, entre la Fuerza Aérea peruana y la chilena compartís información. Ahora, la pregunta del $1.000.000. ¿Algún día los norteamericanos nos van a compartir toda la información? Porque es increíble que Julio Chamorro, que fue testigo y era comandante cuando el tema de la joya en los años 80, y que lleguen los norteamericanos a una conferencia y tengan más información que él. Ese dato yo me he quedado en shock, pero en shock. ¿Qué opináis, Julio, Rodrigo, Jorge, que llevan mucho sin hablar? Aquí estoy, es que estoy fascinado escuchando, me parece que nada, a veces es también maravilloso ser oyente, sobre todo, no es poca cosa, estamos escuchando a dos pilotos militares, claro, los dos que hablan de ovnis y los dos que han tenido experiencias y son los máximos exponentes, creo yo, para hablar de estas cosas. Un poco cuando me contabas de hacer este programa, yo pensé en ellos dos justamente por eso, para tratar de entender que si bien hay países como Estados Unidos donde el tema no se ha hablado nunca directamente, en nuestra América Latina hay muchos lugares donde el tema sí se ha hablado directamente.
obviamente con mucho debate en qué es. Yo creo que el qué es un segundo debate que todavía nos lo debemos. Sabemos que están ahí, hay cientos de informes, hay cientos de pruebas, por decirlo de alguna manera, de objetos que están volando sobre nuestras cabezas y que no sabemos qué son. Después de haber hablado mucho con Lu Elizondo también y de haber visto muchas de las entrevistas que él hizo, yo me gusta sumarle ahora lo que dicen muchos de los pilotos norteamericanos, que además de no saber qué son, ellos confirman que son inteligentes. Wow. Que me parece que no es una cosa menor, eso lo dicen muchos de los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que han tenido también experiencias con estos objetos. Se está empezando a hablar, se está buscando, yo creo, un porqué. No sabemos a qué conclusión han llegado, porque también es interesante o decepcionante, mejor dicho, que cada vez que nos llegan a nuestras manos los informes que se desclasifican, nunca tienen conclusiones. Esto es bastante llamativo, ¿no? Nunca hay conclusiones, salvo que la conclusión sea descartar algo. Pero si no es descartar algo, no hay conclusiones. Entonces, yo creo que acá hay dos caminos y dos cuestiones que ocurren en paralelo. Por un lado, sabemos que se investigan, o sea, hoy y después de que Estados Unidos empezó a hablar públicamente, por más que nosotros ya lo sabíamos, nos damos cuenta que el fenómeno OVNI es una prioridad, se investiga y, como hemos hablado cientos de veces, también es un fenómeno que preocupa de qué está sucediendo con estos objetos que entrarían ilegalmente a los países, si son un peligro o no para la aviación. Son todas preguntas que se hacen y se debaten desde hace tiempo, sin tener idea cuál es la conclusión. Entonces pasan dos cosas. Están empezando a hablar cada vez más gente y ahora Estados Unidos haciéndolo públicamente, porque obviamente sabemos que hay cientos de programas en Estados Unidos que han investigado estos temas y constantemente se van desclasificando también informes de CIA, de Pentágono, que los han investigado, como acaba de ocurrir, pero que ya ha ocurrido otras veces. Y eso nos demuestra que hay un interés muy fuerte por tratar de explicar qué es. Algunos seguramente serán tecnologías extraterrestres, tecnologías terrestres, tecnologías militares, pero hay otros que llevan cientos de años y no han tenido una evolución tecnológica para entender qué es lo que son. Yo, sobre todo, lo que espero es que algún día esta unificación de investigaciones nos pueda dar una explicación de qué es, más allá de este primer paso que para mí es enorme, de admitir que sí hay algo volando sobre nuestras cabezas, sobre lo cual no tenemos control y mínimo parece ser tecnológico. Sí, pero aparte, Jorge, aquí el tema es el siguiente. Hoy tenemos dos testigos súper cualificados, que son Julio Chamorro y Rodrigo Bravo, porque como tú dices, son militares, son pilotos militares. Y claro, los dos han tenido experiencias, han estado delante del fenómeno, que no es igual que desde el punto de vista de la teoría. Y el tema aquí es el siguiente, y la pregunta va para los dos. O sea, Julio Chamorro nos ha contado la historia de la joya. Rodrigo Bravo, lo que le sucede cuando va con un avión, con un grupo de paracaidistas. Rodrigo, Julio, para vosotros lo que visteis, ¿qué fue? ¿Un dron chino? ¿Una nave de otro mundo? ¿Preferís no hablar? Como si estuviéramos entre amigos. Ahí tenéis el micrófono. Bueno, sí, yo te puedo decir de que es rayar en fanatismo, tratar de decir de que no existe esto, ¿no? Sí, eso. O sea, sí. Yo creo que la defensa obsesiva y a ultranza de una creencia que no escucha opiniones divergentes a las que uno tiene, se convierte en una psicopatología, sí, ¿ya? Sí. Esa psicopatología es el fanatismo de lo contrario, ¿no? Sí. Y no ayuda, definitivamente no ayuda. Yo creo que en este momento deberíamos nosotros, como humanidad, estar preparándonos, como te dije hace un rato, para el contacto, generar los protocolos, o sea, saber qué hacer, estar preparados para recibirlos, ¿ya? Si es que vienen de otra parte, porque también existe la posibilidad de que sean viajeros del tiempo, o sea, que seamos nosotros mismos que venimos de otro momento, ¿no? Crononautas. Entonces,
Claro, entonces al prepararnos tendríamos que pensar, por ejemplo, en cuáles serían los derechos de estos seres que vienen de otro planeta. ¿Mm? ¿Tienen los mismos derechos que tienes tú? ¿Tienen más derechos? ¿Tienen menos derechos? Yo creo que habría que primero definir qué son, porque pueden ser máquinas, pueden ser vegetales, pueden ser animales o pueden ser humanos. Entonces, por decirte, estos vienen porque resulta de que los argentinos a la parrilla en su planeta son riquísimos, ¿no? Se los comen para fiesta nada más, ¿no? Y vienen a llevárselos para comérselos allá. Entonces, ¿tiene derecho a hacer eso? ¿No? O sea, es como que tú pienses en los derechos de la polilla que se come tu ropa, ¿no? Sí, exacto, sí. ¿No es cierto? Es como muy Entonces, complicado. nosotros tenemos que establecer eso, ¿no? La casuística, ¿no? La casuística, sí, es interesante, y los gringos nos entretienen, ahora sacándonos fotos y videos. Mira, yo trabajé 10 años en la lucha contra el narcotráfico, ¿ya? Y utilizábamos los mismos radares que hoy día nos muestran estos efectos, ¿ya? Estas situaciones. Ajá. Y a veces nos quieren engañar, ¿no? Hubo un caso en México. En México tiene el mismo problema el narcotráfico y usaban los mismos aviones, los mismos radares que nosotros, y una tripulación mexicana dio 12 a estos objetos. Y Caso los grabó, Campeche, sí. Caso está Campeche. disponible. Sí. Correcto. ¿Y qué trataron de decirles a los mexicanos? No, eso es un efecto visual. No. Otros dijeron, no, que son unas estaciones ahí en la superficie del mar que explotan el petróleo. Sí, pero evolucionaban y hacían formación y los seguían. Y se movían, sí. Y eran 11 y luego 9 y luego 13, sí, claro. O sea, no. Esa es una psicopatología, el decir que no eran, ¿no? No, hombre, ¿Hasta dónde? ¿No? Es que el intento de explicar lo inexplicable queda muchas veces como mucho más ridículo. Oye, por cierto, ahora que estamos hablando de eso y de este tipo de casos, Rodrigo, ¿tú conoces el caso de Chile donde un helicóptero en el año 2014 graba un objeto que luego deja una estela? No sé si alguna vez lo has investigado o has tenido contacto con ese caso, que es tremendamente espectacular. Para la gente que no lo conozca, muy sencillo. Es un helicóptero, juraría que es en Valparaíso, Chile. Es también un helicóptero que está dedicado a la lucha del narcotráfico y graba un objeto y de repente de este objeto suelta una estela y luego como que ahí se acaba y sigue filmando. Alejandro, ¿qué y lo interesante, Juanje, es que ese objeto no se podía ver a simple vista, sino tuvo que ser con una cámara especial. Sí. Tanto era la única forma de detectar tanto el objeto como la estela que despedía. Era increíble. Rodrigo, ¿conoces ese caso? Sí, me tocó estar presente en la reunión cuando se expuso por primera vez. Yo no recuerdo bien si el caso es del 14 o del 11 de octubre del 2014. Sí, ese. Ha tenido mucha controversia porque está el testimonio de los pilotos de un helicóptero Cougar, de quien manejaba además, el tripulante que manejaba la cámara FLIR, que en ese momento iba haciendo ciertas tomas para medición, y de repente se encuentra con esto que además va en ascenso, un objeto que está, yo diría, bastante alejado de la línea de costa, y de repente envía una estela de condensación que queda registrada, y claro, como bien, no sé quién lo señaló, si era Alejandro o no, que solamente se puede apreciar por la cámara FLIR, no por a simple vista. El punto está en que acá hay un investigador que era el secretario ejecutivo del CFA en ese entonces, don Gustavo Rodríguez, y yo sé que Juan Chamorro debe conocerlo, una gran persona. Él hizo una investigación bastante exhaustiva en este caso porque efectivamente no habían vuelos registrados que en esos momentos fueran despegando del aeropuerto Arturo Merino Benítez, que es de donde podría salir un avión grande, carguero o de pasajero, estamos hablando desde un Boeing 767 para arriba, que pudiera emitir esa estela de condensación o que liberara tal cantidad de combustible que dejara esa línea.
Okay. Entonces está la controversia ahí porque no hay registros de tráfico aéreo, pero el helicóptero o la cámara del helicóptero captó eso desde la línea costa hacia el valle interior. Ese caso hasta el día de hoy se encuentra abierto. Okay. Hay gente que señala que es un avión, hay gente que señala que es un fenómeno anómalo, los pilotos dicen que en realidad no tienen idea de lo que lograron ver, pero que lo vieron, y que en cierto modo hicieron las consultas pertinentes a los distintos, tanto a la torre de control de Santo Domingo como al centro de control de área que ve la zona central, y ninguno tenía ningún tráfico reportado a la altitud que ellos estaban notificando esto. Entonces, es uno de los casos polémicos, sí, pero yo quiero también hacer memoria cuando yo les digo que en Sudamérica esto se toma con un grado de, no quiero hablar de relajo para que no se malinterprete, pero con un grado un poco más de simplicidad. Está el caso, y muy bien lo conoce acá con antes Julio Chamorro, está el caso que pasó en Brasil, en Cumbica y Cogonás, el 19 de mayo del 86, que es la famosa Noche de los OVNIs. Bueno, eso fue una auténtica invasión OVNI, pero una auténtica invasión OVNI. Sí, lo que pasa es que, o sea, aparte de salir los aviones a tratar de ver de qué se trataba estos 21 aparatos que andaban dando vueltas, al día siguiente, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Brasileña, el coronel Octavio Moreira Lima, sale haciendo una declaración de prensa junto a los pilotos, dando en el fondo la cara de que lo que salieron a interceptar no tenían ni idea de lo que era, pero era algo anómalo y algo realmente fuera de lo que ellos conocían desde el punto de vista tecnológico. Estamos hablando de 1986, es decir, hoy día podemos hablar de drones, de tecnología china, de los drones norteamericanos, ¿no es cierto?, que de repente van al Medio Oriente y hacen de repente bombardeos, perfecto. Pero en 1986, cuando hablamos del tipo de movimientos y la velocidad que desarrollaron esas manifestaciones sobre Brasil, ahí nos damos cuenta que esto tiene un grado más de complejidad que está en deuda. Vuelvo a insistir, está en deuda el estudio profundo, casuístico, de este tipo de testimonios, como para poder hacer por lo menos una aproximación a tratar de entender a qué nos enfrentamos. No, claro, efectivamente, porque estamos ante una tecnología que no entendemos para absolutamente nada. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Omni Caracol. Hacía tiempo que no me divertía tanto en un programa como el de hoy, con este debate gracias a Julio, a Rodrigo y a Jorge Luis. Bueno, viene un pequeño boletín deportivo. No os vayáis, que ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Omni Caracol. Repito, hacía tiempo que no me divertía tanto en un programa de radio y le tengo que dar las gracias otra vez a Jorge Luis Zuckdorf, el genio que hace los documentales para History Channel de Misterio, porque estén aquí esta noche Julio Chamorro y Rodrigo Bravo. Repito, hacía tiempo que no me divertía tanto. Nos comentaba Rodrigo ahora mismo, justo antes del boletín deportivo, cómo es necesario seguir investigando qué es esto. Está en nuestro cielo, nos desafía, provoca ciertos temas de seguridad un poco complejos. Pero claro, el tema es quién va a soltar la plata un día para que esto se investigue en condiciones. Jorge Luis, que hace mucho que no estás hablando, aunque con estos dos genios pues es normal que estemos hoy todos callados. Hay que escuchar hoy. Muy bien. Oye, Jorge, ¿de qué forma el periodismo puede ayudar a los militares quizás a concienciar la sociedad de que, señores, esto no es broma, ¿vale? Y es necesario saber. ¿Qué opinas, Jorge, como periodista? Yo creo que primero que nada hay que tratar de tomar estos temas de manera seria y responsable. Muchas veces todo lo que se corre de la normalidad se está tomando en burla. Yo soy un convencido que eso ocurre por esta necesidad tan extraña que tiene el ser humano, que esto yo lo repito siempre, de sostener sus verdades absolutas hasta
último momento y todo lo que se corra de los paradigmas de verdad hay que reprimirlo de la manera que sea, y una de ellas es la burla, pero muchas veces el propio periodismo es el que termina generando que estos temas no se podrían tocar. Y ese periodismo que se burla muchas veces de estas temáticas es el que queda como en una especie de posición adelantada cuando es el propio Pentágono o son diferentes organismos de este nivel que son los que dicen, señores, hay algo y no sabemos qué es. Tal vez sean drones chinos, dicen, ¿no? Pero hay algo y no sabemos qué es. Obviamente drones chinos... pilotos dicen ojalá no sean drones chinos porque si no han dado un salto tecnológico que no tenemos idea ni cómo lo han logrado. Pero mira, y aquí tenemos dos militares, a Julio Chamorro y a Rodrigo Bravo. Y como lo estabas comentando, le hago una pregunta a cualquiera de los dos, o los dos, uno después del otro. Vosotros que sois militares, ¿pensáis que algún Estado va a hacer pruebas con drones experimentales violando la frontera y el espacio aéreo de otro Estado soberano, con la cantidad de problemas diplomáticos y hasta militares que eso podría representar? Julio, Rodrigo, el que quiera. Bueno, si me permites, el tema de la invasión del espacio aéreo territorial de cualquier país es serio. Es serísimo, pero te comento algo que sucede normalmente en nuestros países, ¿no? Al menos en el Perú el tema es importante, pero la diferencia es que no es urgente. ¿Me entiendes? Okay, sí. Entonces, y eso es en todo, ¿no? Las cosas aquí en nuestra región se atienden cuanto ya la tenemos encima, pero no nos preparamos, ¿no? Como te comentaba, a propósito, estuve fuera de frecuencia como 3 minutos, sí. Se cortó la llamada. Entonces, a veces nosotros tenemos necesidad de contar, de decir que nos pasó esto y esto otro y que esperamos una reacción, pero no es el momento. Hoy, el día de hoy, por ejemplo, a ver, si hoy día hay el contacto definitivo y sucede acá y en Sudamérica y que nos visita pregunta, quiero hablar con su líder o quiero hablar con tu líder. Bueno, espero que no sea en Perú, porque si va el impresentable que tenemos ahora de presidente, nos matan a todos, terminan con la humanidad. ¿Me entiendes? Entonces, no hemos pensado quién nos va a representar siquiera. A mí me gustaría que fuera el Papa, ¿no? O no sé, Pelé, no sé, ¿no? No sé a quién nos debe representar. Hacía tiempo que no me reía tanto hasta que escuché esto de Julio Chamorro. Sí, o sea, yo no sé, ojalá algún día se dé ese contacto y que yo lo viera, sobre todo la gente que hemos dedicado tantos años de nuestra vida a esto. Creo que no es fácil, ¿vale? Creo que no es fácil que se dé ese contacto, porque es lo que decía usted, Julio, y ahora me gustaría saber la opinión de Rodrigo de esto. Usted comentaba unas pinturas rupestres en Huánuco. Yo no conozco, pero sí he estado, por ejemplo, al lado, ahí en Perú mismo, al lado de, lo diré, de Nazca, en Chichictara, los petroglifos de Chichictara, ese tipo de seres que se ven, o en otros sitios, en Argelia, en el Tassili y tal. O sea, para mí el fenómeno lleva con nosotros muchos siglos y siempre ha sido esa forma de interactuar, que es como tremendamente enigmática. Quizás por eso, pues porque son de otro mundo, de otra dimensión, o no sé, y entonces nos ven como nosotros cuando vamos por el campo, vemos las hormigas, tienen una sociedad que está allí armada y que tal, pero no hacen más nada. Rodrigo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Opinas también como Julio, o como un servidor, que el fenómeno lleva muchos siglos con nosotros? Y bueno, lo del contacto, ojalá. ¿Qué opinas, Rodrigo? O sea, yo voy a hablar de mi opinión personal. Sí, claro. Creo que el fenómeno está presente desde que el ser humano tiene conciencia. Es decir, sí. Aquí la prehistoria termina cuando se crea la escritura entre 5.000 y 3.500 años antes de Cristo.
Y desde que hay escritura hay, por supuesto, vestigios de algún tipo de deidad o de una forma de tratar de entender esta cosmogonía o no sé cómo llamarlo, que es en el fondo el entendimiento del origen del universo, que es uno de los grandes misterios que hasta el día de hoy tenemos. Ahora, ajeno a eso, por supuesto que también hay una serie de otras, quizás, yo diría como malas interpretaciones, que son más bien conocidas como estas apofenias, que son ver patrones inexistentes donde no existen, con tal de dar un sentido a este fenómeno. Yo insisto que el fenómeno ha estado presente y más que por un tema de contacto, yo creo que es porque para mí parte de la naturaleza. Es decir, con tanto los fenómenos son tan diversos que de una u otra forma, cada cierto tiempo, de manera fortuita, existe esta observación. Ahora, cuando uno habla de la invasión de los espacios aéreos, que es muy interesante lo que plantea acá el comandante Julio Chamorro, claro, yo hago una pequeña lista así de memoria, no sé, hablemos de los casos emblemáticos, de Irán, ¿no es cierto?, 1976, Sí. El caso que ustedes daban Randall Forest en la base de Waters en Inglaterra en diciembre del 80, Brasil, que lo mencionamos, el 86, Bélgica, 89-90, pero Estados Unidos también tiene una serie de casos, como por ejemplo, no sé, por las luces de Fénix, por nombrar algunos, donde también ha sido invadido su espacio aéreo, y ellos de una u otra forma, esto lo han sabido transformar, lo han sabido como adecuar a la política norteamericana. Aquí, lamentablemente o afortunadamente, como quieran llamarlo, hay que analizar bien las fuentes o quiénes son los que están dando la información que hoy día nosotros tenemos como información ufológica. Por ejemplo, para poder entender lo que Estados Unidos ha hecho por décadas, hay que estudiar cómo es la conciencia y cómo es la sociedad norteamericana. Es decir, lo invito a leer Paul Johnson con Tiempo Moderno y lo invito a leer Salvador Guinet con La Historia del Pensamiento Social. ¿Para qué? Para poder entender cómo Estados Unidos, como una super megapotencia, requiere siempre de un enemigo, de un adversario con quien poder emplear el concepto de seguridad nacional. Llámese Guerra Fría, llámese Islam o Guerra al Golfo, llámese China, siempre tiene que haber algo o alguien que de una u otra manera permita ese concepto. Entonces yo creo que Estados Unidos está muy claro, en cierto modo, que parte de estos fenómenos tienen que tener una explicación, sea de acá o sea de afuera. Lo que pasa es que a ellos, por supuesto que esto siempre les va a servir para su conceptualización de lo que es seguridad nacional. Ajeno a Estados Unidos, si vemos otros países con una visión un poquitito más amplia, o más quizás, yo diría, objetiva de este fenómeno, la Francia, con los distintos organismos de investigación, el GIPAN, el CEPRA, el GIPAN, CEPRA o GIPAN, que se fue modificando, y claramente la visión de ellos muy parecida a la que hoy día existe en Perú, o la que existe en Chile, o la que existe en Brasil, donde esto no es que se haga simple, sino que sencillamente es algo que hay que discutirlo. O sea, aquí ninguno de nosotros se avergüenza por hablar de este tema de forma objetiva, seria, aeronáutica, como quieran llamarlo, incluso con las posibles implicancias que tengan. Ustedes me acaban de preguntar con respecto a las alienígenas ancestrales, que les dije mi opinión, y yo soy, digamos, un escéptico en lo que es la hipótesis extraterrestre, pero por ningún motivo la descarto, porque hay anomalías o manifestaciones que de una u otra manera, al no tener una explicación, de haber una tecnología detrás, una manufactura, que obviamente no se condice con la época donde se registran esos reportes, da para pensar y permite poder abrirse a esa especulación. Claro. Y lamentablemente hasta el día de hoy no podemos probarlo. Oye, por cierto, Rodrigo, me pareció genial lo que dijiste, esta forma de plasmar que la sociedad norteamericana tiene que siempre ver un enemigo para justificar, por ejemplo, un gasto en defensa tremendo, que es el que hacen ellos todos los años, y quizás por eso se hicieron también todas las filtraciones en el año 2017, porque juraría que el presupuesto del Pentágono pasó los 800.000
millones de dólares. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Juanje, quiero aprovechar que tenemos a Julio y a Rodrigo conectados en este momento con nosotros para comentar un aspecto que me pareció muy interesante de esta revelación OVNI por parte del diario The Sun, de esta desclasificación del Pentágono, y es que en ella se recoge el testimonio de un piloto militar norteamericano. Eso es buenísimo, cuéntalo. Sí. Que precisamente, Juanje, tuvo un caso bastante interesante. Él comenta haber tenido un tiempo perdido de 25 minutos, en los cuales él lo que dice es lo siguiente: en el reloj de él pasaron 5 minutos, cuando el avión iba avanzando, siente que gastó 30 minutos de combustible. Él no recuerda absolutamente de nada de lo que sucedió. Sin embargo, presentaba, de acuerdo a él y exámenes médicos que le hicieron, quemaduras por radiación, también síntomas de daños por microondas, lesiones internas y también cerebrales. Quiero conocer si Rodrigo o en este caso también nuestro invitado desde Perú han tenido la cercanía de un piloto que haya presentado algún tipo de síntomas similares a los de este piloto norteamericano. De sensación de tiempo perdido, sí, es una cosa increíble, cuando ese avión iba en vuelo. Julio, Rodrigo, no sé si vosotros tenéis conciencia de algún caso similar a ese. Yo sí tengo conocimiento de un caso muy parecido en el Perú, pero que sucedió en los 60. Okay. Si quieres se los cuento. Sí, pero tienes 5 minutitos. Vamos, otro día hacemos, vamos, el mes que viene hacemos un programa, otro programa con vosotros si queréis. Dale, Julio. Bueno. Dale, bueno, Julio. Había un vuelo nocturno entre dos ciudades en el norte del Perú. Era una patrulla de 6 aviones muy antiguos pero que en los 60 eran modernos, que salieron del punto A al punto B. En la noche no se hace la formación táctica, ¿ya? Se hace una formación de navegación, que hay una separación en minutos, en tiempo, entre avión y avión, pero que llegando al destino posiblemente lleguen juntos, ¿no? O sea, se programa, se brifea y se ensaya, ¿no? O sea, se prevé. Bueno, el último avión que salió de este punto A, en el aire se encontró con los demás y comenzaron a viajar al punto B. En un momento, el último avión sintió una luz muy importante, muy fuerte sobre la cabina del avión, y que le llamó la atención, y levantó la cara y vio que era una nave enorme. Y él pensó, no lo dijo, lo pensó: qué bonita nave. Wow. Eso no lo dijo, lo pensó, pero en sus audífonos o en su cerebro escuchó la respuesta: la tuya también. Wow. Entonces él, escuchando eso, vio que todos sus instrumentos iban a cero, o sea, falla eléctrica total. Todo se apagó. Pero en un momento, pero mantenía la velocidad, mantenía la altura y todo, o sea, se estaba como desplazando junto con él la nave que estaba encima, pero como que lo había capturado. No pasó ni un minuto que el avión se desprendió de esa captura, descendió y todo volvió a funcionar, se prendió el motor, etcétera, y pudo hablar por la radio y bueno, siguió su vuelo, aterrizó, y cuando llegó al punto B, lo estaba esperando el comandante de la unidad. Ya habían llamado a su esposa para comunicarle que el tipo se había perdido, porque llegó 45 minutos después que el resto. Entonces, por protocolo, o por procedimiento, si no hay contacto radial en un tiempo establecido, te declaran en emergencia, pasa un poco más de tiempo y ya te declaran perdido, ¿no? Y eso va en función del combustible que llevas a bordo, etcétera. Okay. La cosa que él ya estaba en emergencia, ¿no? Y me imagino que es igual en todas partes. Las bases aéreas tienen la vía donde llegue la familia, ¿no? Y la familia está involucrada en lo que hace el titular, pues, ¿no? Entonces ya pasa algo así y por protocolo la esposa del comando se acerca a la casa del involucrado y Sí. habla con la esposa y los hijos y etcétera, ¿no? Bueno, ya estaba la esposa en el grupo aéreo
y lo ven aterrizar. O sea, el tipo de la nada aparece en la frecuencia y pide permiso para aterrizar como número 6. O sea, él asumiendo que lo demás estaba transcurriendo normalmente. Sí. Aterriza y, por supuesto, llega, abrazo, no entendía nada, ¿no? Ajá. Y lo llaman y le dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? 45 minutos perdido, ¿dónde has estado? No puede ser, no, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Yo en ningún momento me he desprendido del último, etcétera, etcétera. Mientras tanto, los técnicos investigaban en el avión que él había volado, que había aterrizado, y encontraron que no le faltaba ni una gota de combustible más allá de lo que habían calculado que tenía que gastar. Vale. ¿No? ¿Qué quería decir eso? Que él había volado, o el motor había funcionado exactamente lo que se calculaba que debía funcionar para el traslado. Y había Un consumido minuto más, un minuto el menos. combustible del traslado, ni un minuto más ni un minuto menos, exacto. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir? Que efectivamente el avión había volado lo que tenía que volar programado, pero los 45 minutos eran missing time, ¿no? Donde se perdió el avión, se perdió la tripulación, o sea, el piloto, y nadie sabe, él mismo no sabe qué pasó en esos 45 minutos, ¿no? Ahora, obviamente, después de eso hubo todo un proceso, ¿no? Y ya te lo imaginas, ¿no? Y pero eso está escrito en un libro, es algo que se reportó, se registró, está guardado y es más, el piloto ha escrito un libro al respecto, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, y bueno, y algo más que quería agregar era de que el contacto posiblemente ya se dio y hay una exopolítica, ¿ya? Sí. de los terrícolas con respecto a esto. Y es más, los terrícolas también somos extraterrestres, o bueno, no sería el nombre extraterrestre, somos extralunáticos y ya llegamos a la Luna, y también estamos en Marte, ¿no? Estamos extramarcianos, ¿no? Sí, claro. Y de repente, al igual que ellos que están acá, porque son sondas terrícolas las que están allá, ¿no? Sí. Entonces, debemos aceptar, ¿no? Que así como nosotros nos vamos, ellos vienen. Lo que sí es raro y hay que examinar es que cómo evolucionó tanto la aviación del 1910 al 62, creo que fue que el hombre llegó a la Luna. Al día de hoy no podemos curar un resfriado, tiene lo mismo que la humanidad, pero ya el hombre desarrolló tanto que estamos viajando a otros planetas, ¿no? Lo que trato de decir es de que esa exopolítica o ese contacto de repente ya se dio, ya había un intercambio de cosas, ¿no? De repente yo te doy tecnología, tú dame, no sé, gente, porque yo tengo problemas genéticos y quiero ver que en ustedes cómo lo hacen, o quiero volver a ser como ustedes, o de repente, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, llevarme unos cuantos humanos, bueno, bueno, llévate todos los negritos y los chinitos que quieras, pues. Ay, Dios mío. Y En puede haber fin. funcionado así, ¿no? Pues sí, genial. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, que quedan apenas 3 minutos y medio, y entonces, bueno, pues para ir cerrando tiene cada uno un minutito. Rodrigo, por favor, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Bueno, lo que hay respecto a Missing Time, lo único que puedo señalar es que investiguen el caso Valentach, de este piloto australiano que se pierde el 21 de octubre Uy, sí. del año 71. Frederick Valentach, donde lo que lo molestó, lo hizo desaparecer, fue visto a simple vista por el controlador de la torre, apareció en el radar, es decir, hay todo un caso ahí muy interesante que también, fíjate, no se ha hablado mucho, se habla poco de eso. En lo personal, pues muy agradecido y muy feliz de poder compartir con ustedes. Les agradezco la invitación. Espero que cuando quieran, tengo mi presencia, yo feliz de compartir con ustedes. Tengo un Twitter que es @cobufón, donde pueden ahí también descargar algunos de los libros que tengo, porque los tengo para libre disposición. Y el caso de Ufología Aeronáutica hoy día está disponible en Tradiciones Anómalas en España. Muchas gracias por la invitación y cuando gusten a su servicio. Muchísimas gracias, Rodrigo Bravo, piloto militar de la Fuerza Aérea Chilena, por ser parte de este programa. Don Julio Chamorro, sus conclusiones y su cierre, redes sociales, lo que quiera.
mi conclusión es de que estamos a tiempo o estamos en el momento de iniciar la forma o diseñar la forma en que nos vamos a comportar cuando llegue el momento del contacto. Y lo otro que quiero decirles es que para mí es un gran honor compartir con ciudadanos del mundo como ustedes en Colombia, tú que eres español, como mi amigo Jorge en Argentina y como Rodrigo en Chile, en esta oportunidad. También quiero desearle un feliz Día de la Madre a las madres de todo el continente y en especial yo tengo la suerte de que mi mamá todavía está por acá y reflexionen sobre la presencia y la importancia de ellas, ¿no? Qué bueno. Y que cada día es una oportunidad nueva para que seamos felices y no hay que desperdiciarla. Dios los bendiga y muchas gracias. Qué bonito lo que ha dicho, amigo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio y seguro que les llamaré otro día para otro programa. Alejandro Bernal. Juanje, encantado con este debate, con Julio, Rodrigo, Jorge Luis, aquí aprendiendo mucho y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @s. Jorge Luis Zurdorf, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Es un placer, yo creo que hoy era un día para escuchar a gente con este nivel de experiencia y conocimiento. Para mí es un honor, como siempre, participar de este espacio tan maravilloso, de esta familia del misterio tan linda. Ya puse 2 tweets con mi canal de YouTube, con mi podcast para que me sigan, estoy en redes, respondo a las preguntas y comentarios que quieran y como siempre dispuesto cuando me inviten y me necesiten. Gracias a Rodrigo, gracias a Julio, ellos saben lo que los admiro y los aprecio y gracias por cada vez que les pido algo, ellos están ahí para brindar sus conocimientos. Muchísimas gracias, amigo. Y yo decir, como he dicho en el programa, que hacía mucho tiempo que no me divertía tanto haciendo una noche de misterio. Me encanta hablar con militares en Chile, Perú, mi papá, que en paz descanse, era militar, con gente que ama a sus países, a su patria, y que ha visto algo inexplicable y que sin miedo nos lo cuentan. Nos lo cuentan a toda la sociedad latinoamericana. Este podcast llega, pues a 2 millones de horas de descarga al mes y se escucha desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, pasando por España. Entonces, tremendamente agradecido a estos 2 grandes profesionales y 2 grandes personas que son Julio y Rodrigo. Muy agradecido a mi buen amigo Jorge Luis Zurdorf por estar detrás de los hilos de la producción de este programa hoy. Y señores, lo inexplicable está en nuestros cielos. El desafío está ahí. No sé cuándo será. Ojalá llegue un día ese contacto y ojalá algún día lo comprendamos. Pero mientras tanto, maravillémonos con el misterio, porque está ahí y es parte de nosotros. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.